Capítulo 11. Contratos de bienes raíces. En este capítulo veremos todo lo concerniente a los contratos. La mayoría de las transacciones comerciales se basan en contratos. En los contratos el vendedor promete ceder el título de la propiedad inmueble y el comprador promete pagar el precio de compra. Las promesas contractuales son ejecutables según la ley si el contrato satisface ciertos requerimientos que veremos a continuación. Un contrato define la relación legal entre las partes y especifica los derechos y deberes del comprador y del vendedor. Al finalizar este capítulo, usted deberá poder enumerar y describir las características esenciales de un contrato de bienes raíces, describir diferencias entre contratos formales y contratos verbales, distinguir entre contratos bilaterales, unilaterales, implícitos, expresos, ejecutorios y ejecutados. También deberá describir las varias maneras de terminar una oferta, los varios métodos de terminación de un contrato y los remedios de incumplimiento de un contrato. También deberá describir los efectos del estatuto de fraudes y el estatuto de limitaciones, los elementos de una opción y aprender a diferenciar los varios tipos de contratos de ventas que existen. Preparación de contratos. A los agentes de real estate nos es permitido ayudar a compradores y vendedores a preparar contratos de los siguientes 4 tipos. Contratos para la venta, denominados listing agreement, donde un vendedor de una propiedad nos cede el derecho de hacernos cargo de vender su propiedad. Contrato de corredor, representante de comprador o buyer brokerage agreement, en donde un comprador nos da la autorización de ayudarle en el proceso de compra, en la búsqueda y en la negociación de su propiedad. Los contratos de compra-venta, llamados Sales and Purchase Contract, el documento el cual se utiliza para establecer esta promesa donde el vendedor promete entregar el título de la propiedad, el comprador promete pagarle. Y finalmente los contratos de opción o los option contract, contratos de opción de compra. Además se pueden llenar los espacios en blanco en instrumentos de arrendamiento o contratos de arrendamiento para periodos que no excedan de un año. Los agentes de real estate no somos abogados, por consiguiente no podemos preparar documentos de índole legal. Lo que se nos está permitido es llenar estos contratos que son formularios con espacios vacíos en donde establecemos las condiciones bajo las cuales se va a realizar la transacción. Estatutos concernientes a los contratos son 2, el estatuto de fraudes y el estatuto de limitaciones. El estatuto de fraudes dice que para que un contrato que transfiere una propiedad de real estate sea ejecutable debe estar por escrito, con solamente 2 excepciones. Una de ellas es un contrato oral en que se ha formado cuando el comprador ha pagado una parte del precio de compra y ha tomado posesión de la propiedad o ha hecho mejoras en ella. Y la segunda excepción es si ambas partes han llevado a cabo plenamente lo que han prometido. Si en un contrato verbal yo le entrego las llaves y una persona me paga un dinero, él toma posesión de la propiedad y yo hago uso de ese dinero, ambas partes han cumplido con lo prometido y aunque el contrato sea verbal, es un contrato ejecutable. El estatuto de limitaciones, por su parte, establece que los contratos escritos tienen una vigencia de 5 años y los orales de 4. Los contratos orales también son llamados contratos parol. Como vemos, la única diferencia entre un contrato oral y escrito es 1 año para ser ejecutable. Esto significa que un contrato oral tiene el mismo valor y peso, pero como vimos antes, el estatuto de fraude determina que debe estar por escrito y las únicas 2 excepciones son las que vimos anteriormente. Elementos esenciales en un contrato. Un convenio entre 2 o más partes para que hagan o no hagan ciertas cosas con el apoyo de una prestación suficiente es lo que es denominado un contrato. Debe haber capacidad contractual de las partes, es decir, deben ser competentes. Un menor puede firmar un contrato, pero puede anularlo sin ninguna sanción, debido a que no es considerado una parte contractual competente. Para ser competente se requiere ser mayor de edad y estar en su sano juicio. Ofrecimiento de aceptación debe ser de convenimiento mutuo. Una parte de común acuerdo ofrece y el que recibe acepta recibir. Debe haber un oferor y un oferí. Debe haber legalidad en el objeto, es decir, no debe contravenir la ley. Y debe haber una contraprestación, una cosa que se da a cambio de otra. La contratación puede ser valiosa en dinero constante y sonante o una causa valiosa por amor, por cariño, por afecto.
Los elementos de un contrato de real estate son, repasando capacidad contractual, debe haber un ofrecimiento y una aceptación en el contrato. Si el contrato no es aceptado, no está completamente terminado. Legalidad del objeto. Deben ser escritos y firmados de acuerdo al estatuto de fraudes, con las dos excepciones que ya vimos. Y debe haber una contraprestación de algún tipo de valor o monetaria o por amor. Términos referentes a los contratos. Tenemos contratos void o nulos. Son aquellos contratos que no reúnen los elementos requeridos para ser válidos y por lo tanto no tienen ningún efecto legal. Un ejemplo de esto es un contrato con espacios vacíos. Un contrato debe tener llenos todos los espacios. Si el espacio no corresponde a algo, debe ponerse NA, no aplica. Pero un contrato con espacio vacío puede ser determinado en una corte como nulo. Los anulables son contratos que, debido a la forma en que se crearon, permite que una de las partes pueda evitar sus deberes. Un ejemplo de esto es un contrato firmado por un menor. Por el menor no ser una parte competente, puede ese contrato ser anulable. Y un contrato unenforceable o no ejecutable son aquellos contratos que no serán reconocidos por una corte. Por ejemplo, fallar en satisfacer el estatuto de fraudes o el estatuto de limitaciones. Si el contrato está presentado después de los 5 años, como establece los contratos escritos, o después de los 4, como establece el estatuto oral, como los contratos parol, ya no será ejecutable. O si el contrato es simplemente un contrato oral, pero que no cumple con las dos excepciones que vimos anteriormente, en ese caso el contrato será no ejecutable. Categorías de contratos. Tenemos contratos formales e informales. Los formales son los contratos escritos y los informales son los contratos orales o parol. Tenemos también otra categoría de contratos, los bilaterales y unilaterales. Como su nombre lo dice, bilateral obliga a dos, bi-dos. Los contratos unilaterales obligan a una sola parte. Un ejemplo de un contrato unilateral es una opción de compra. La opción de compra obliga al dueño de la propiedad a venderla al término del vencimiento de la opción de compra, pero no obliga a quien tiene la opción de comprarla a comprarla. Por eso es un contrato unilateral. Además tenemos los contratos expresos e implícitos. Expresos, como su nombre lo indica, son aquellos contratos en que todos los términos y condiciones se han especificado y se logra una voluntad común en frases de acuerdo y de mutua comprensión. Los contratos implícitos son aquellos en los cuales las condiciones y las obligaciones no se presentan en palabras, sin embargo están implicadas en los hechos, en las acciones que han cometido las partes. Finalmente tenemos contratos ejecutables y ejecutados. La diferencia es un contrato ejecutable, es un proceso que está en proceso de ser ejecutado, es decir, no ha terminado, está en curso, está en progreso, y un contrato ejecutado es aquel en donde ambas partes o todas las partes involucradas han cumplido lo que prometieron, vendieron, se dieron el título, etc. En la negociación de contratos, el término OR generalmente se refiere a que el que da y al que recibe. Cuando se negocia un contrato se pasa a una oferta. El offeror es quien la ofrece y el offerí es quien la recibe. El que la recibe puede tener la potestad de hacer una contraoferta o counteroffer. La contraoferta significa cualquier oferta que altera los términos de la oferta original. Puede ser el precio, puede ser la fecha de cierre, puede ser cualquier característica que sea cambiada en el contrato, mata una oferta original y se constituye en una nueva oferta llamada contraoferta. Quien la recibe, a su vez, entonces ahora cambiará los términos y quien antes era el oferor, ahora pasa a ser el oferí y viceversa. Y este juego va y viene hasta que finalmente ambas partes se ponen de acuerdo en un contrato final en donde todos los términos son aceptados tanto por el oferor como por el oferí. Cuando esto sucede, se pone la fecha y se firma en la ocasión en que se llegó a un binding agreement o un consenso mutuo. ¿Cuáles son las vías para terminar una oferta? La primera es una contraoferta. Una contraoferta mata la oferta original. La segunda es la aceptación. Al aceptar una oferta, se termina la oferta y ahora es un contrato aceptado. La siguiente es el rechazo. Una oferta puede ser rechazada sin necesidad de hacer una contraoferta. También puede ser retirada por el oferente. Una persona pasa una oferta y días después, antes de ser aceptada,
encuentra una que le gusta más y puede ordenar a su agente que retire la oferta que haya puesto. También puede expirar por lapso de tiempo. Frecuentemente se acostumbra a poner una validez de 3 o 5 días. Expirado ese tiempo, la oferta caduca. Y también por muerte o enfermedad mental de quien está haciendo la oferta. Finalmente, por destrucción de la propiedad. Si la propiedad se quema o desaparece el objeto del contrato, eso termina una oferta. Las maneras de terminar un contrato. El cumplimiento. Una vez que el contrato es cumplido y termina de ser ejecutado, eso termina el contrato. Por rescisión mutua de ambas partes, en donde ambos acuerdan no continuar o no proceder con la ejecución del contrato. La imposibilidad de cumplimiento, bien sea debido a que la propiedad se quemó, el contrato, el préstamo no fue aprobado, alguna situación que haga imposible cumplir el contrato. Por operaciones legales, bien sea que la ley no permita hacer lo que se planeaba hacer en la propiedad, por razones de zoning o por razones de situación legal del comprador o del vendedor, por la bancarrota, por violación del contrato, pues que una de las partes se niega a cumplir con los términos del contrato. ¿Cuáles son los remedios para una violación de un contrato? El uno es cumplimiento específico, pues lograr y determinar que la parte que está en violación cumpla con el contrato. La siguiente es el pago de daños liquidados, en donde entonces la parte que está violando el contrato acuerde pagar daños liquidados a la otra de acuerdo a como se haya estipulado el contrato. Este monto, con frecuencia estipulan un monto, generalmente es el arras, el dinero dado en depósito en garantía, que se pagará por incumplimiento por parte del contrato. Este monto se le llama monto liquidado por daños al vendedor. La rescisión a la violación del contrato. Rescindir es lo mismo que cancelar o anular el contrato. Un tribunal puede ordenar que las partes retornen a sus posiciones originales como si el contrato nunca hubiese existido. Esta orden liberaría a ambas partes de sus respectivas obligaciones bajo el contrato. La siguientes son daños compensatorios, que es el otro remedio para el incumplimiento de un contrato. Es una demanda por daños. Generalmente la parte que demanda busca un monto de dinero igual a la magnitud de la pérdida que está sufriendo, una indemnización compensatoria por los daños causados. Si la parte perjudicada puede encontrar que cierta propiedad fue representada fraudulentamente. Por otro lado, el comprador también puede decidir rechazar la propiedad y aún así no demandar por daños compensatorios. Estas son las 4 remedios para la violación de un contrato: cumplimiento específico, daños liquidados, rescisión a la violación del contrato y daños compensatorios. Veamos que la diferencia entre daños liquidados y daños compensatorios es que daños liquidados se pueden arreglar con el dinero dado en arras, y los daños compensatorios es cuando se exige mayor dinero que el que es dado en arras, porque se considera que el incumplimiento de la violación puede causar daños mayores que los que fueron entregados como depósitos en arras. Los contratos para venta o listing. Tenemos varios contratos de venta. Uno de ellos, estos contratos primero son contratos que incluyen la fecha específica de vencimiento, identifican a la propiedad, indican el precio y los términos en que va a ser vendida, los honorarios o comisiones que va a recibir el agente por la venta, y debe estar firmado por ambos dueños. Si son casados, debe firmarlo esposo y esposa. ¿Cuáles son los tipos de listing que tenemos? Tenemos un contrato de venta abierto. El contrato de venta abierto es un contrato donde cualquiera que venda puede ganar la comisión. Si el dueño la vende o la vende un tercero, entonces el agente que tiene el contrato de venta abierto no recibirá comisión alguna. Es el contrato menos conveniente porque puede haber involucrado uno o más corredores. Después tenemos el contrato para venta de agencia exclusiva. En este contrato, el vendedor le da a la agencia la exclusividad para vender, pero se reserva el derecho de poder venderla directamente. En este caso tenemos un solo corredor trabajando, pero si el dueño hace la venta por su parte, al corredor no le corresponde nada, si es vendida por el dueño. Luego tenemos el contrato para venta con derecho exclusivo para vender, en el cual hay un solo corredor
y el corredor que enlista la propiedad va a recibir la comisión, no importa quién haga la venta o quién sea el comprador final. Si la compra el hijo o la madre del dueño de la propiedad, de igual manera está obligado a pagar una comisión, por cuanto el contrato para venta con derecho exclusivo le da todos los derechos sobre la venta de la propiedad y el derecho a recibir una comisión quien quiera que sea el comprador final. Finalmente tenemos el contrato para venta de beneficio neto o net listing, el cual es un contrato que es ilegal en la Florida. Es aquel en el cual un vendedor determina un precio base para la venta. Digamos, él dice: yo quiero $300,000 por mi casa y lo que cobres arriba de eso es tuyo. Ese tipo de negociaciones no es permitida. Los agentes de real estate deben trabajar en base a una comisión y no en base a usufructo de tratar de vender una propiedad a un mayor valor. Esto es para proteger los derechos de los dueños de propiedades que hacen que este tipo de contratos no sean permitidos. El Buyer Brokerage Agreement es el contrato que representa al comprador. En este tipo de contratos, que es se llama en español contrato de corretaje para un comprador, el agente representa al comprador. En este tipo de contratos debe citarse las partes del contrato y su plazo, con frecuencia la fecha inicial y la fecha de terminación, a 3 meses, 6 meses, 1 año, las características generales de la propiedad que está buscando el comprador, las obligaciones del corredor para con el comprador, las obligaciones del comprador para con el representante, el pago adelantado y la compensación, si es que hay un pago adelantado, o la compensación expresada en un porcentaje del precio de compra. Y finalmente el periodo de protección, lo cual quiere decir que si la persona compra después de que ha expirado el tiempo del contrato, pero está dentro del periodo de protección, aún así el agente tendrá derecho a recibir una comisión. Los términos para una terminación temprana del contrato y la resolución de disputas en caso de que el comprador y el corredor quieran hacer una terminación anticipada del contrato. Y finalmente la relación autorizada de corretaje, qué tipo de relación tiene, si es la de un agente individual, un corredor de transacciones o una relación de no corretaje, como vimos en un capítulo anterior. Los contratos de opción de compra o contratos de opción son unilaterales, como ya vimos antes. Deben tener una contraprestación, debe informarse pues en este tipo de contratos cuáles son las opciones, el plazo de la duración de la opción, los nombres que están involucrados en el contrato, el precio de la propiedad, la descripción legal de la propiedad. Toda esa información es requerida, si es asignable o no, lo cual significaría si el comprador tiene el derecho, el que tiene la opción a comprar, tiene el derecho de ceder ese contrato a otro comprador, si es transferible o asignable o se puede ceder. Y finalmente los requerimientos del corredor autorizado. Los corredores autorizados de bienes raíces pueden preparar contratos de opción. No existe ninguna jurisprudencia que indique lo contrario, y el asesor legal del DBPR ha indicado que está permitido que los corredores autorizados preparen contratos de opción de compra. Ya existen los formatos pertinentes. Lo que generalmente uno hace es llenar los espacios en blanco. Sin embargo, aunque no existe ninguna jurisprudencia que trate específicamente los contratos de opción, algunos abogados no están de acuerdo con esta posición de que un agente pueda prepararlo. Pues lo propio y lo correspondiente y lo más recomendable es que en el caso de un contrato de opción específico se recurra a un abogado para que haga el contrato pertinente. Contratos de compra-venta son contratos donde debe indicarse obviamente quién es el vendedor y el comprador, el vendor, el vendí, el seller y el buyer. Es un contrato bilateral porque obliga al vendedor a vender y al comprador a comprar. La información que debe estar en el contrato de venta son el nombre del vendedor y el comprador, de sus representantes legales, si está comprando a través de una compañía o corporación, la descripción legal de la propiedad, la contraprestación de valor en el contrato, el precio de compra, los términos acordados
en cuanto se hará la transferencia, la fecha de cierre, el tipo de escritura. Vimos los 4 tipos de escritura que hay: Quick Client Deed, Warranty Deed, Special Deed y el Bargain and Sell. La evidencia de título requerida, el tipo de patrimonio que se está transfiriendo, los términos de gastos y cualquier prorrateo que tenga que pagarse, la propiedad personal que está incluida, si es que la está, la fecha, hora y lugar del cierre y la fecha de posesión de la propiedad, porque el cierre puede tener lugar un día y la posesión puede ser a días posteriores. Generalmente es el mismo día del cierre, pero no necesariamente siempre tiene por qué ser así. Las divulgaciones. Las leyes establecen que debe divulgarse cualquier defecto material en la propiedad. El Estado de la Florida ha promulgado estas leyes como obligatorias. Los vendedores de casas residenciales deben declarar todos los defectos materiales que sean visibles o no visibles. La provisión de venta así como descrita, que quiere decir comprando así como está, no evita de hacer estas declaraciones. En el caso Johnson versus Davis, es un caso legal bien conocido en la Florida, y este sentó un precedente legal concerniente a defectos materiales. El señor y la señora Davis entraron en un contrato para comprar una casa y el señor y la señora Johnson. Antes del cierre, la señora Davis preguntó por una sección de yeso que se separaba la pared alrededor del marco de una ventana y unas manchas que habían en los cielos rasos. Los vendedores indicaron que era un problema pequeño con la ventana que se había corregido hace mucho y que las manchas en el cielo raso eran resultado de la eliminación de vigas del techo y de pegamento en el papel tapiz. Antes del cierre, los compradores entraron en la casa, que para entonces estaba vacante, y después de un aguacero vieron un chorro de agua que entraba a la casa desde alrededor del marco de la ventana y el cielo raso de la sala de estar. Los Davis pidieron una inspección del techo y se informó que el techo estaba defectuoso. Los Davis hicieron una demanda para rescindir el contrato y obtener un reembolso de su depósito. La Corte Suprema de la Florida dictó a favor de los Davis y declaró que sostenemos que cuando el vendedor de una casa sabe de hechos esenciales que afectan el valor de la propiedad y que no son fácilmente observables y que no son conocidos por el comprador, el vendedor tiene la obligación de revelarlos al comprador. Si el vendedor no los revela, el agente de bienes raíces debe hacerlo si los conoce, y si no los conoce, debe recomendar la contratación de un inspector para que pueda encontrar cualquier defecto material en la propiedad que no sea fácilmente visible. Divulgación del gas radón. El gas radón es un gas que sale del centro de la Tierra. Se desconoce por qué razón en algunos lugares sale y en otros no. Es obligatorio divulgar la posibilidad de que exista gas radón en todos los contratos de compra-venta y contratos de renta residenciales. Se da información referente a lo que el gas radón es y los daños que el gas radón puede producir. No se requiere que se haga ninguna prueba de la presencia del gas radón ni para la venta ni para la renta. Si el comprador desea hacerla, debe pagarla a su sola expensa y debe indicar que va a elaborar o a realizar esta prueba y que puede ser determinante para la decisión de comprar o no comprar la propiedad. La divulgación de pintura a base de plomo. Las casas que se construyeron antes del año 78 fueron construidas con materiales a base de plomo, pintura o techos de asbesto. Los vendedores deben declarar la presencia de cualquier elemento conocido de pintura a base de plomo. Los compradores deben firmar un disclosure acerca del plomo antes de firmar el contrato o al momento de firmar el contrato. Tanto compradores como renteros o inquilinos deben entregársele un boletín de la EPA, a un folleto de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, en donde se le informa acerca de los peligros de la pintura a base de plomo, los cuales son conocidos que pueden producir cáncer. Esto es lo importante conocer en relación a la divulgación de pintura a base de plomo. El folleto de eficiencia de energía, la ley de evaluación de eficiencia energética de edificios en la Florida, le da a compradores el beneficio de recibir información acerca de que si la casa es eficiente desde el punto de vista de energía, ellos pueden calificar para ciertas hipotecas especiales si la propiedad pues es eficiente desde el punto de vista energética y si la institución prestamista
tiene estos programas. La ley también crea un sistema uniforme para evaluar la eficiencia energética en edificios residenciales, comerciales y públicos, tanto nuevos como existentes. La divulgación acerca de la Asociación de Propietarios o Homeowner Association Disclosure. Esta ley obliga a que sea informado el propietario de la asociación mandatoria del Homeowner Association. Le provee al comprador con disclosures relativos a la asociación, los pactos restrictivos y cualquier assessment que tenga la propiedad. El comprador no deberá suscribir o ejecutar un contrato sin primero recibir y leer el resumen de divulgación de los propietarios. Si no se proporciona una copia de ese resumen antes de ejecutar el contrato, entonces dicho contrato es anulable, y para anular el contrato el comprador deberá simplemente enviar una notificación por escrito de su intención al vendedor o al agente del vendedor dentro de un término de 3 días calendarios después de la recepción del resumen de divulgación o antes del cierre, cualquiera de lo que ocurra primero. Declaración acerca de los impuestos de bienes raíces. Es obligatorio, es mandatorio divulgarse al comprador que los impuestos anuales que va a pagar sobre la propiedad posiblemente no sean los mismos que pagaba el vendedor. ¿Por qué? Porque los impuestos están en conexión directa a la persona, no solamente a la casa. Una persona que es viuda, que es paralítica y que es ciega, no va a pagar lo mismo que una persona que está sana y con todos sus órganos completos. Entonces, esta divulgación puede agregarse en el documento de compra-venta o incorporarse como un documento adicional. La información que es requerida divulgar es la siguiente. Debe decirse: el comprador no debe esperar que la cantidad de impuestos de propiedad actuales del vendedor sea igual que la cantidad de impuestos de propiedad que el comprador pueda hallarse obligado a pagar durante el año siguiente a la compra o subsiguiente a la compra. Un cambio de propietario o mejoras de una propiedad provoca reevaluaciones de la propiedad, las cuales pueden resultar en un aumento de los impuestos de la propiedad. Si usted tiene preguntas acerca de la tasación, contacte a la oficina del evaluador de propiedades del condado, el cual le podrá indicar cuáles son los taxes que usted podría tener que pagar, los cuales pueden ser en muchos casos superior a lo que estaba pagando el anterior propietario. También debe declarar cualquier violación a los códigos de construcción, la existencia y naturaleza de la violación, copia de cualquier alegato que haya recibido en relación a un incumplimiento de los códigos de construcción, y la notificación de que el comprador será el responsable del cumplimiento del código aplicable y de los mandatos resultantes del proceso judicial en el tribunal del condado. De manera que no solamente es responsable el que vende, sino también el que compra se hace responsable del cumplimiento de los códigos de construcción, aunque él no haya sido el que los haya contravenido.